Hola a todos. Solo un recordatorio rápido para que consulten mi canal Misterios Históricos, si aún no lo han hecho. No solo es una excelente manera de apoyar el canal, sino que también obtienen episodios exclusivos y rápido acceso a videos tan entretenidos como este. Después de la pequeña introducción, comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Misterios Históricos. En este episodio, discutiremos la historia de Burberry desde sus inicios. Diré que Burberry ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en el mundo de la moda de lujo, y el cuadro Burberry es uno de ellos. Uno de los patrones más icónicos del mundo, pero hoy quiero profundizar más. Quiero desvelar las capas para que podamos entender realmente cómo una marca iniciada por un chico de 21 años allá por el siglo XIX sigue dominando la moda, y la industria a más de 150 años después, así que sin más preámbulos, entremos en ello. Esta es la historia de Burberry en 1835. Thomas Burberry nació en el sur de Inglaterra. Vino de comienzos relativamente humildes y la mayoría de la gente de su ciudad trabajó en formas para mantenerse a sí mismos. Se dio cuenta desde el principio de que no quería pasar su vida trabajando en una granja, así que cuando tuvo edad suficiente comenzó su aprendizaje de goteo en la tienda Drapers local. En caso de que no esté familiarizado, el goteo se refiere al proceso de colocar tela en un modelo 3D para comprender cómo se sentará una prenda en el cuerpo de alguien. Aunque en realidad no estaba diseñando estas prendas, esta fue una experiencia valiosa porque le enseñó a trabajar con diferentes cortes y proporciones. También fue una experiencia valiosa porque le hizo darse cuenta de que quería seguir una carrera en la moda. Fue en 1856 cuando decidió oficialmente abrir su propia tienda en Bathstoke, Inglaterra. Desde el principio, Thomas dejó claro que iba a priorizar en la funcionalidad llamativa, lo que significaba que la mayoría de sus piezas eran prendas de vestir exteriores y eso tiene sentido. Habiendo crecido en una comunidad de agricultores, aprendió que la buena ropa se medía por su capacidad para soportar condiciones duras y, dadas las frecuentes lluvias en Inglaterra, la capacidad de desviar la humedad fue primordial. Su experiencia en la tienda de drapeados también entró en juego porque fue capaz de crear piezas que las personas podían mover fácilmente. Las piezas fueron diseñadas para usarse a diario, pero también fueron diseñadas para soportar actividades al aire libre como montar a caballo y cazar. Esto es en realidad lo que los separó de muchos de sus competidores desde el principio, porque la mayoría de las otras marcas de ropa exterior hacían que sus prendas fueran duraderas con acolchado pesado y material grueso. Thomas sabía que tenía que haber un equilibrio entre elegancia y funcionalidad, así que eso es lo que estableció. Al hacerlo, Thomas inventó la gabardina, una tela liviana resistente a la humedad que era más cómoda y duradera que cualquier otra en el mercado. La gabardina se crea tomando hebras de algodón o lana, y agitándolas juntas extremadamente apretadas en un ángulo perfecto de 90 grados. El resultado final es una tela muy delgada que dificulta la penetración de la humedad, pero el ángulo de intersección le permite moverse en casi cualquier dirección desde un punto de vista técnico. Puede que esto no suene tan innovador, pero tenga en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, y en aquel entonces fue tan innovador que, de hecho, Burberry recibió una patente para la gabardina en 1888. Y para mí esta es una parte genial de la historia de la marca porque realmente cambió la trayectoria de la ropa exterior para siempre. Tener una tela patentada se convirtió en uno de los mayores puntos de venta de la marca porque, literalmente, estaban vendiendo algo que ninguna otra marca podía ofrecer. Su anuncio del traje de gabardina de Burberry enumeró varias ventajas, entre ellas, la libertad absoluta para todos los movimientos de las extremidades, mayor durabilidad y uso perfecto. La porosidad al aire y un peso insignificante, una apariencia especialmente elegante y deportiva, y finalmente una impermeabilidad a los vientos fríos y húmedos y a los anzuelos porque, recuerden que intentaban comercializarlos como el traje perfecto para actividades al aire libre en poco tiempo. Burberry se estaba volviendo tremendamente popular en todo el mundo. Y en 1891 Thomas aprovechó este impulso abriendo la primera tienda de Burberry en Londres. Como todos sabemos, Londres es considerada una de las capitales mundiales de la moda y, aunque Burberry ya se estaba volviendo popular, este movimiento ayudó a consolidarla como una de las marcas de moda más modernas. Pero seamos claros, Burberry realmente caminó por el año 1893. El Dr. Fridtjof Manson, ganador del Premio Nobel de la Paz, navegó por el círculo polar ártico vestido con gabardina de Burberry, lo que agregó credibilidad a la afirmación de que realmente se podían usar productos Burberry en cualquier lugar gracias a los titulares, como si estas personas en todas partes estuvieran empezando a aprender sobre Burberry y Thomas se dio cuenta de que necesitaba sacar provecho de esto. La mayor parte del marketing de la marca hasta ese momento tenía que ver con la forma en que se desempeñaban sus piezas, no con la forma en que se veían. El crédito de Thomas ayudó a fortalecer la identidad al hacer que la mayoría de sus piezas tuvieran el mismo tono de beige, pero nada impedía que otras marcas usaran exactamente el mismo tono, así que se puso a pensar, y decidió organizar un concurso al que se invitaría al público a diseñar un logotipo para Burberry.
Para la mayoría de los diseñadores estoy seguro de que conseguir un logotipo del público suena un poco loco, pero recuerde que la experiencia en diseño de Thomas era más técnica, en realidad no tenía ninguna experiencia en la creación de gráficos, así que para él esto tenía sentido. El diseño comenzó a aparecer y después de revisarlos todos, Thomas se decidió por un ganador. El logotipo ahora conocido como el caballero ecuestre presenta a un hombre montando a caballo mientras lleva un escudo con una abeja y una bandera que dice Pro Awesome, que es la palabra latina para adelante. Si tuviera que adivinar, diría que Thomas eligió este logotipo por lo regio que es. Realmente transmite la idea de que Burberry es una marca de lujo de alta gama, pero que se puede usar en la batalla. En el momento en que las imágenes pueden haber sido figurativas, pero dentro de unos años serían demasiado reales. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, todos se pusieron manos a la obra, y Thomas Burberry comenzó a pensar en formas de ayudar a su país. Como algunos de ustedes que están interesados en la historia ya saben, la Primera Guerra Mundial dependía en gran medida del uso de las trincheras, y en las trincheras hacía frío, había barro y apenas había espacio para moverse. Para ayudar a aliviar la gravedad de estos problemas, Thomas diseñó un abrigo resistente al agua que era fácil de mover, pero también lo suficientemente largo como para cubrir los tobillos de un soldado. Además, agregó correas en los hombros para que pudieran colocar charreteras, que son las cosas que los soldados unían a sus uniformes para indicar el rango. Estos abrigos se conocerían como trincheras. Los abrigos fueron una innovación fantástica, y fueron adoptados rápidamente por los oficiales del ejército británico. Para resumir la historia, a Thomas Burberry se le atribuye ampliamente la invención de la gabardina moderna y, aunque hoy en día se usan de manera informal, muchos de ellos todavía presentan los mismos lazos y correas que se agregaron para hacerlos aptos para la guerra. No hace falta decir que la introducción de la gabardina fue un importante catalizador del éxito de la marca, pero resulta que un catalizador aún mayor estaba a la vuelta de la esquina. En 1917 Thomas Burberry se retiró oficialmente de su marca homónima, y entregó las riendas a sus dos hijos. Para entonces ya tenía 81 años, y había dejado su huella en la industria. Comenzó como nada más que una pequeña tienda en Basingstoke, y se había convertido en una de las más grandes casas de moda en toda Inglaterra. Y todo fue gracias a su capacidad para combinar funcionalidad y diseño. Cuando sus hijos entraron en escena, las cosas ya iban bien, pero compartieron una visión aún mayor de lo que algún día podría ser la marca de su padre, Burberry. Querían que fuera una de las casas de moda más grandes del mundo. Con eso en mente, fue en 1920 cuando la incluyeron oficialmente en la Bolsa de Valores de Londres. Al hacerlo, esencialmente estaban abriendo la puerta a la inversión pública, lo que significa que el ciudadano medio ahora podría comprar acciones de la empresa. Si bien salir a bolsa tiene sus desventajas, como la dilución de la propiedad, le dio a Burberry el capital que necesitaba para expandirse a un ritmo que de otra manera no hubiera sido posible. En línea con su esfuerzo por impulsar el crecimiento, los hijos de Thomas reconocieron la necesidad de fortalecer su marca. Tenían el logo ecuestre del que hablamos un poco antes, pero recuerden que se suponía que Burberry era una marca con clase de extremo superior. No podían simplemente colocar ese logotipo en todas partes como si fuera un logo de Supreme, necesitaban algo un poco más sutil que la gente aún pudiera identificar como Burberry, y eso los llevó al ahora icónico cuadro de Burberry, al que a veces se hace referencia como Nova. El cuadro de Burberry es un patrón que estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha visto antes. En esencia, es bastante simple, es una mezcla de rayas color tostado, negro, blanco y rojo entrelazadas entre sí, y las rayas varían según la parte a dar. Tenía un aspecto más distintivo que el cuadro tradicional cuando se introdujo por primera vez. El patrón de cuadro se usaba principalmente para la fornitura muy intencional. Querían que fuera sutil y usarlo para forrar el interior de sus abrigos significaba que solo se podía ver el patrón en ocasiones. Se notaba pero no en la cara y, en mi opinión, esto marcó el alejamiento de Burberry de la riqueza sigilosa. Cuando digo riqueza sigilosa, me refiero a la categoría de marcas de lujo final que fabrican productos con poca o ninguna marca. Cuando pienso en marcas de riqueza sigilosa, tiendo a pensar en marcas como Hermès o Loro Piana, pero solo para poner esto en perspectiva, si alguna vez has entrado a una tienda, y has visto una camiseta blanca lisa con un precio de $2.000, esa casi con certeza se consideraría riqueza sigilosa. Antes de que el patrón de cuadros de Burberry cayera en esa misma categoría, fabricaban productos de muy alta calidad y sus siluetas eran únicas y originales, pero aparte de eso, no había nada visualmente preocupante en ellos. Al presentar el cheque que estaban dando a los consumidores una imagen que podían conservar, les hizo más fácil decir, ese abrigo fue hecho por Burberry. Así que si bien puede haber sido un alejamiento del sigilo, la riqueza aún fortaleció a la marca. En mi opinión, es una de las mejores formas posibles de generar interés en una marca. Lo hizo, pero en ese momento nadie sabía realmente cuán icónico se volvería algún día este patrón. Desafortunadamente, eso incluyó al propio Thomas Burberry, quien falleció en 1926 a la edad de 90 años. Aunque ya se había retirado, no hace falta decir que fue una pérdida importante para la casa de moda.
Y para empeorar las cosas, fue solo unos años más tarde, en 1929, que la Gran Depresión golpeó y la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. Ambos eventos tuvieron un impacto significativo en la economía global y muchas marcas no lo lograron. Solo diré que durante periodos como estos, los consumidores son mucho más frugales con sus ingresos discrecionales, y es mucho menos probable que gasten en una chaqueta elegante que realmente no necesitan. La buena noticia es que Thomas Burberry había dedicado mucho tiempo y atención a la funcionalidad, y también había creado una lista de clientes ultra ricos que no eran tan susceptibles a los flujos y reflujos de la economía. Así que fue genial, pero sus hijos sabían que necesitaban ajustar su estrategia si querían salir ilesos de esto. Por esa razón, fue en esta época que Burberry comenzó a expandir su oferta de productos. No era suficiente ser conocido por hacer excelentes gabardinas, necesitaban tener algo para todos. Así que comenzaron a hacer prendas de uso diario como camisas, suéteres, bolsos y accesorios, pero para que quede claro, esta transición no ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, los problemas de la cadena de suministro creados por la Segunda Guerra Mundial lo hicieron bastante difícil. Pero a menudo es durante tiempos difíciles como estos cuando ajustar la estrategia es más importante, y, bueno, funcionó. Los hijos de Thomas navegaron con éxito a través de lo que posiblemente fue el periodo más difícil en la historia de la marca. Así que cuando se retiraron en 1955, podían decir con confianza que habían hecho justicia al legado de su padre. Cuando se jubilaron, la empresa se vendió a Great Universal Stores plc, un conglomerado minorista y de fabricación con sede en el Reino Unido. Ahora permítanme detenerme aquí y decir que cada vez que entra un conglomerado, y se hace cargo de una marca familiar, la gente tiende a esperar lo peor. Y eso es justo porque hemos visto que las cosas salen mal una y otra vez, pero ese no fue el caso aquí. Los Burberry estaban listos para retirarse y la gran Universal vio el potencial de la marca, así que acordaron hacerse cargo y trajeron una alineación de ejecutivos altamente capacitados. Estos ejecutivos llegaron con una estrategia propia que se centraba principalmente en expandir aún más la marca. Pero resulta que la próxima gran innovación de Burberry no la haría un ejecutivo, sino un empleado de la tienda de la marca en París. Según la historia, fue en 1967 cuando Jacqueline Dillman estaba instalando una exhibición en la tienda, y buscando un patrón de cuadros para una gabardina, y luego lo usó para envolver el equipaje y hacer un paraguas. Esencialmente, había hecho esto por capricho, y en todo caso, solo estaba tratando de llamar más la atención sobre las gabardinas. Pero en poco tiempo, los clientes comenzaron a llegar en masa pidiendo comprar los accesorios. El problema era que estos accesorios técnicamente no estaban a la venta, ya que Jacqueline acababa de hacerlos para la exhibición, pero una vez que los ejecutivos se enteraron de que la gente quería comprarlos, decidieron ponerlos en producción. Así que así fue como Burberry comenzó a producir accesorios estampados. Y el resto es historia. Atrás quedaron los días en los que el cheque estaba reservado para el interior. Desde entonces se podía ver en casi todas partes, y esto funcionó bien con el nuevo enfoque de la administración hacia la comercialización. Solo para darles una idea de cuán en serio era, fue en 1968, el año siguiente, cuando Burberry transmitió su primer comercial. Mientras la televisión aún estaba en sus primeras etapas, en ese momento se había generalizado lo suficiente como para que el ciudadano promedio de Gran Bretaña tuviera uno en su casa. Por lo que al transmitir un comercial, Burberry estaba intentando expandir su base de clientes para incluir a casi cualquier persona. Y no me malinterpreten, sus productos todavía se consideraban de gama extremadamente alta y con razón. Pero a lo que me refiero aquí es que, si sabes que el estatus casi se había disipado. Burberry se había convertido en un nombre familiar en todos los sentidos de la palabra, y con el siglo XXI en el horizonte, se prepararon para atacar mientras el hierro aún estaba caliente. El final del siglo XX marcó un periodo de transición para Burberry. Gran parte de esto tuvo que ver con el nombramiento de Rosemary Bravo como nueva directora ejecutiva de la compañía en 1997, porque tenía su mentalidad sobre la reestructuración y el cambio de marca. Ahora una pregunta justa sería por qué, en la superficie, todo parecía ir bien y por qué traer un nuevo CEO que quería cambiar las cosas. Resulta que a mediados de la década de 1990, las ganancias de Burberry estaban empezando a disminuir un poco, y la sensación parece ser que se había vuelto demasiado común. En otras palabras, había perdido mucho de su atractivo como marca de lujo de alta gama. De hecho, varios bares en todo el Reino Unido prohibieron Burberry porque se había asociado con fanáticos de los deportes ruidosos y luchadores borrachos. ¿Entiendes el punto? Y si te preguntas cómo estos luchadores borrachos podían siquiera permitirse el lujo de comprar Burberry, otro problema importante es que las falsificaciones del patrón de cuadros se estaban extendiendo desenfrenadamente. Se estaba volviendo difícil diferenciar entre lo que era real y lo que era falso. Por lo que en algunos aspectos, el cambio era necesario, y eso es lo que trajo a Rosemary Bravo. Uno de sus primeros grandes cambios se produjo en 1999, cuando decidió cambiar el nombre de la marca. Al principio, puede resultar un poco sorprendente, pero permítanme explicarles lo que hemos omitido intencionalmente, para evitar cualquier confusión.
Y es que hasta 1999, el nombre real de la marca era Burberry's con una S. Quitar la S no era una gran diferencia y, para ser honesto, mucha gente llamaba Burberry de todos modos. Pero sí le dio a la marca un nuevo sentido de modernidad. Bravo contrató al director de arte Fabien Baron para simplificar el logotipo de la marca. Y nuevamente, el cambio no fue tan drástico, pero marcó una diferencia notable en lo que puede ser el mayor logro de su mandato. Cuando Bravo tomó la decisión de contratar a Kate Moss para su campaña otoño-invierno de 1999, en 1999, Kate Moss ya estaba siendo aclamada como una de las mejores modelos de la industria. Por lo que verla con una gabardina de Burberry fue algo bastante importante. Y aún más importante fue cuando Bravo la invitó a Moss a regresar para su campaña de primavera de 2000, donde se la puede ver en una fiesta de bodas con un vestido a cuadros de Burberry. Y luego, en una foto separada de la campaña, se la puede ver usando un bikini de cuadros de Burberry con su velo de novia. Esta campaña fue a la vez lujosa y provocativa, infundió la altura y el perfil de Burberry con un toque moderno que Bravo estaba buscando. En muchas maneras, esta campaña ayudó a la marca a alcanzar un nivel de frescura que nunca antes había tenido, especialmente entre los más jóvenes. De hecho, según Bravo, esta campaña redujo la edad promedio de los clientes de Burberry en unos 30 años. Piensen en lo loco que es eso. Significa que antes de la campaña, la mayoría de sus ventas se realizaban a personas de entre 50 y 60 años, y después de la campaña, la mayoría de sus ventas se realizaban a personas de 20 y 30 años. Una audiencia completamente diferente y preparó el escenario para un nuevo capítulo en su historia. Esto es lo que Bravo sabía, que el cheque de Burberry era clave para el éxito de la marca. La campaña de Kate Moss era evidencia de eso. Pero también existe algo así como excederte en algo, podría volverse de mal gusto. Como cuenta la historia, Bravo se dio cuenta de que habían ido demasiado lejos cuando todos los ejecutivos de su equipo dejaron de usar sus gabardinas Burberry. Si no querían usar productos con el cheque de Burberry, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que sus clientes sintieran lo mismo? ¿Cómo se aprovecha este patrón icónico sin sobrepasar los límites? Para responder a estas preguntas, necesitaba ayuda. Es por eso que en 2001 decidió incorporar a un joven diseñador llamado Christopher Bailey como el nuevo director de diseño de la marca. En el momento en que lo contrataron, no mucha gente conocía a Christopher Bailey. Y es posible que muchos de ustedes que escuchan esto ahora todavía no lo sepan, porque tiende a mantener un perfil bajo. Créanme cuando digo que él es una de las partes más integrales de toda esta historia. Permítanme brindarles algunos antecedentes. En 1971, Christopher Bailey nació en Inglaterra. Y mientras su padre trabajaba como carpintero, su madre trabajaba para la cadena minorista Marks y Spencer, donde ella era responsable de establecer los escaparates. Siguiendo los pasos de su madre, Christopher desarrolló su propio amor por la moda y cuando tuvo la edad suficiente, se matriculó en el programa de diseño de moda en la Universidad de Westminster. Allí se destacó, y su colección de posgrado fue tan impresionante que incluso lo nombraron estudiante del año. Mejor aún, después de graduarse, le otorgaron una beca para continuar sus estudios en el Royal College of Art de Londres. El Royal College of Art es una de las escuelas de diseño más prestigiosas de toda Inglaterra, me atrevo a decir que del mundo. Así que este fue un gran logro, y cambió la trayectoria de su vida para siempre. Desde el principio, Christopher se destacó entre sus compañeros en el Royal College. Y un día, mientras visitaba la escuela, Donna Karan, la diseñadora detrás de DKNY, se encontró con su trabajo y quedó más que impresionada. Sin dudarlo, se ofreció a contratarlo después de graduarse, y Christopher aceptó. Así que en 1994 hizo las maletas, y se dirigió a la ciudad de Nueva York para comenzar su carrera en la industria de la moda. Terminó trabajando en la marca homónima de Donna Karan durante 2 años antes de ser reclutado por Tom Ford para unirse a Gucci como diseñador senior de ropa femenina. Esta era una oportunidad de ópera que simplemente no podía dejar pasar, pero debo decir que todavía estaba un poco fuera de su alcance. Gucci de Tom Ford era conocido por su audacia al asumir un lujo equivalente a lo que algunos llamarían llamativo. No me malinterpreten, a la gente le encantó el trabajo de Tom Ford y él jugó un papel importante en hacer de Gucci lo que es hoy. Todo lo que digo es que Christopher Bailey no estaba muy versado en esta estética. Pero en cierto sentido, eso es lo que lo hizo perfecto. Ofreció un equilibrio muy necesario al ayudar a Ford a ejecutar sus grandes ideas y, al mismo tiempo, mantenerlas aceptables para el consumidor cotidiano. Al hacerlo, Christopher subió de rango para convertirse en la mano derecha de Ford. Y mientras Ford, por supuesto, permaneció al frente, los conocedores de la industria poco a poco se estaban dando cuenta del impacto que Christopher estaba teniendo detrás de escena. Uno de esos conocedores de la industria resultó ser Rosemary Bravo, la directora ejecutiva de Burberry. Como hemos comentado, estaba buscando nombrar un nuevo director de diseño, y necesitaba a alguien que pudiera adoptar patrones atrevidos como los cuadros de Burberry y al mismo tiempo preservar la reputación de lujo refinado de la marca. Con su trabajo en Gucci, Christopher había demostrado su capacidad para hacer precisamente eso. Por lo que Bravo le ofreció el puesto en el que hizo su debut como director en el otoño de 2001.
Y en toda la colección, no había ni un solo patrón de cuadros a la vista. En mi opinión, esta era su manera de hacer una declaración. Esta era su manera de decirle al mundo que Burberry tenía más que ofrecer y que, con su guía, la casa de moda buscaría desarrollar fortalezas en otras áreas. Hasta ahora, tuvo un buen comienzo porque esta colección tomó la estética elegante y con clase que los fanáticos de Burberry conocían y amaban, y luego la combinó con este estilo que solo puedo describir como grunge estadounidense de principios de la década de 2000. No puedo decir que envejeciera muy bien, pero en aquel entonces tenía un estilo muy moderno, y realmente resonó en el público más joven que Burberry había atraído con la campaña de Kate Moss. Pero volvamos a lo que dije acerca de que no había ni un solo cheque de patrón a la vista. Esta decisión realmente marcó la pauta para el mandato de Christopher como director. No es que nunca fuera a usar el cheque de Burberry, es solo que quería ser muy intencional acerca de las veces que lo usaba. En 2002, el año después de su contratación, Burberry se escindió oficialmente de su empresa matriz, Great Universal Stores plc. Lo que significaba que ahora se podía invertir en Burberry sin que ese dinero se destinara a todas las demás empresas propiedad de Great Universal. Y también significaba que, como empresa, Burberry ahora era un poco más independiente. La casa de moda había demostrado ser más que capaz de manejar esa independencia, ya que las cifras de ventas comenzaron a dispararse. Y en reconocimiento a ese hecho, Forbes nombró a Christopher Bailey como el diseñador más influyente del año en 2005. También fue nombrado diseñador del año en los premios de la moda británica en 2005. Así que creo que es seguro decir que Rosemary Bravo apostó por un cambio completo en la casa de moda y fue un gran éxito. Cuando se jubiló en 2006, dejó la casa de moda en buenas manos. Angela Ahrendts, una veterana de la industria, se convirtió en CEO. Fue una elección apropiada porque Angela trabajó para Donna Karan al mismo tiempo que Christopher, por lo que ya se conocían y pudieron comenzar a trabajar juntos. Una de las primeras cosas en las que los dos acordaron fue reducir drásticamente el uso del cheque de Burberry. Decidieron usarlo en solo el 5% de sus productos. La idea era restaurar la exclusividad del patrón, y funcionó. Los productos con el patrón de cuadros se volvieron más raros, haciéndolos más codiciados. Temporada tras temporada, aumentarían ese 5% solo un paso adelante para mantener el ritmo de la demanda de los clientes debido a su éxito. Christopher recibió el título de director creativo en 2009. Esto fue más una formalidad porque, para todos los efectos, ya actuaba como director creativo. Pero en el papel, esto lo convirtió en responsable de la imagen general de la marca, no solo de la ropa, lo que incluye cosas como marketing y merchandising. Hablando de lo cual, otra cosa importante en la que Christopher y Angela se centraron fue alejarse del modelo de negocio mayorista de la marca. El modelo de negocio mayorista es cuando las marcas venden al por mayor a los minoristas para obtener un descuento, y luego esos minoristas venden los productos a un precio elevado a los consumidores finales. El beneficio para la marca aquí es que se les paga por adelantado por una gran cantidad de producto, por lo que no tienen que preocuparse por si sus piezas se van a vender. Pero la desventaja es que las piezas se venden en una tienda junto con 1 millón de otras marcas, y si no comienzan a vender, podrían terminar saliendo a la venta. El modelo de negocio mayorista hace que sea mucho más difícil para las marcas controlar su imagen. Y debido a que Christopher y Angela estaban tratando activamente de revisar la imagen de la marca, ya no tenía sentido para ellos usar este modelo. Decidieron renovar completamente su presencia de comercio electrónico en 2009, facilitando a los clientes conectarse y comprar productos directamente desde su sitio. Burberry había lanzado este sitio de comercio electrónico en 2004, pero nunca tuvo éxito. Cuando Christopher, el recién coronado director creativo, decidió centrarse más en la estrategia digital de la marca, renovar el sitio web fue lo que hizo. Pero renovar el sitio web no fue suficiente, necesitaban hacer correr la voz de que Burberry estaba entrando en la era digital. Y para hacerlo, lanzaron la ahora icónica campaña del arte de la trinchera. Esta campaña invitó a los fanáticos de Burberry de todo el mundo a enviar fotografías de ellos mismos usando una gabardina de Burberry. Si eran seleccionados, aparecerían en el sitio web del arte de la trinchera. En este sitio web, podría desplazarse por todas las diferentes fotos, y luego había enlaces a Burberry.com así como a la página de Facebook de Burberry. Al final, la campaña fue un éxito rotundo, ya que las ventas de comercio electrónico aumentaron en más de 50% en tan solo un año, y superaron el 1 millón de seguidores en Facebook. Pero esto fue solo el comienzo. En 2010, apenas un año después de lanzar la campaña del arte de las trincheras, Christopher ayudó a Burberry a convertirse en la primera marca de lujo en transmitir en vivo un desfile de moda. Hoy en día, esta es una práctica común, pero en aquel entonces la idea era innovadora. Personas que no estuvieron en el desfile de modas pudieron abrir sus computadoras portátiles y verlo en vivo desde la comodidad de sus hogares. Nunca antes se había hecho, al menos no por una casa de modas tan grande como Burberry, y esto solidificó aún más a Christopher como una de las mentes más innovadoras en la moda. En reconocimiento a ese hecho, la CDA le otorgó su prestigioso premio internacional ese mismo año, y su ex jefa y mentora Donna Karan fue quien se lo entregó.
Imaginen lo significativo que fue ese momento para él, un verdadero cierre del círculo y un recordatorio de lo lejos que había llegado. Donna descubrió su trabajo cuando todavía era estudiante en el Royal College of Art de Londres, y ahora, lideraba el camino de una de las marcas de moda más prolíficas. Llegar allí no había sido fácil, y sabía que el camino a seguir no sería más fácil, pero en ese momento nada más importaba. Christopher Bailey había llegado a la cima de la industria de la moda y ahí es donde planeaba permanecer. Christopher Bailey reemplazó a Angela Ahrendts como directora ejecutiva de Burberry. Su partida fue una sorpresa para muchas personas porque las cosas iban muy bien, sin mencionar el hecho de que ella ya era la directora ejecutiva mejor pagada de cualquier empresa en el Reino Unido. Pero como descubrimos, cuando le hicieron una oferta que no pudo rechazar, aceptó un puesto como vicepresidenta senior de venta minorista en Apple. Angela había demostrado ser una pionera de la estrategia digital y el comercio electrónico. De hecho, Apple le pagó un salario de más de $70 millones en su primer año, aproximadamente 7 veces más que el salario pagado al CEO de Apple, Tim Cook. No se le puede culpar por irse, pero eso dejó a Burberry con la necesidad de un nuevo CEO, y la elección fue obvia. Christopher Bailey se convirtió en el primer director creativo de una importante casa de moda en ostentar simultáneamente el título de CEO. Esto significaba que ahora estaba a cargo tanto del lado creativo como del comercial de las cosas. Mientras muchos estaban tristes por la partida de Angela, estaban igualmente felices de que Christopher estuviera allí para ocupar su lugar. Al menos la mayoría de la gente estaba feliz por eso. 3 años después, Burberry anunció que el ex ejecutivo de Celine, Marco Gabbetti, reemplazaría a Christopher como director ejecutivo, y que Christopher asumiría el título de presidente y conservaría su título de director creativo. Al principio, nadie estaba realmente seguro de qué hacer con esto. Algunos sospechaban que ese siempre había sido el plan, mientras que otros llegaron a sospechar que estaba siendo destituido por accionistas descontentos. Recuerden que Burberry es una empresa que cotiza en bolsa, lo que significa que los inversores públicos pueden comprar sus acciones y, dependiendo de cuánto posean, tendrán distintos grados de influencia en cómo se administra la empresa. Ahora Christopher estaba haciendo un gran trabajo, pero parece haber cierta preocupación por parte de estos inversores sobre cuánto poder se le estaba dando. Ahora era el director creativo y el director ejecutivo, y parte de su paquete de compensación incluía acciones por valor de millones de dólares. El nombramiento de Marco Gabbetti fue probablemente un intento de llegar a un acuerdo, pero en 2017, después de que un tercio de los accionistas de la compañía protestaran por el paquete de compensación de Christopher, él oficialmente decidió dejar Burberry por completo. Nunca dio una razón oficial para su salida, aparte de decir que quería dedicarse a otros esfuerzos creativos. Así que todo lo que podemos hacer es especular basándonos en lo que sabemos, pero de cualquier manera, esto marcó el final de una era para Burberry. Es muy difícil decir dónde estaría hoy la casa de moda si no hubiera sido por él, y es igualmente difícil decir dónde estaría hoy si se hubiera quedado. Pero aún así, Christopher ya no estaba, y Marco Gabbetti estaba encargado de encontrar al primer nuevo director creativo de la marca en casi 15 años. Al final, terminó eligiendo a un viejo amigo suyo llamado Riccardo Tisci. Riccardo Tisci es un diseñador nacido en Italia que descubrió su pasión por el diseño a una edad temprana. Creció en una familia con 8 hermanas, observando el esfuerzo que ponían en sus atuendos cuando salían por la noche a la ciudad o incluso solo a la escuela. Esta influencia tuvo un papel importante en descubrir su amor por la moda. Siempre fue un niño bastante tranquilo, y prefirió expresarse con arte en lugar de palabras. Cuando tenía solo 11 años, decidió inscribirse en una escuela de artes. Luego, a los 19 años, postuló y fue aceptado en la legendaria Escuela de Diseño Central St. Martins. Después de graduarse en 1999, regresó a Italia y trabajó en algunas marcas diferentes, incluidas Puma y Antonio Barardi, antes de firmar un contrato con Rufo Research, una empresa de artículos de cuero que se asocia con diferentes diseñadores durante periodos de tiempo limitados para producir colecciones únicas basadas en cuero. Rufo Research se ha asociado con varios diseñadores de renombre en el comienzo de sus carreras, incluidos Ralph Simmons y Haider Ackermann. Riccardo se unió a esa lista y esto ayudó a lanzar su carrera. En 2004, después de que su asociación con Rufo Research llegara a su fin, decidió aprovechar ese impulso y comenzó su propia marca homónima. Hizo su debut fuera del calendario en la Semana de la Moda de Milán en el otoño de 2004, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Con una respuesta como esta, no pasó mucho tiempo antes de que las casas de moda de renombre llamaran a su puerta. Riccardo fue abordado nada menos que por Marco Gabbetti, quien en ese momento era el CEO de Givenchy. Más tarde, Riccardo admitiría que en realidad no quería unirse a Givenchy, no porque no fuera una gran oportunidad, sino porque quería seguir siendo independiente, y ver hasta dónde podía llevar su propio sello. El único problema era que su sello todavía estaba en la etapa inicial, lejos de la rentabilidad. Después de hablar con su madre, quien estaba a punto de vender su casa para mantener a la familia, Riccardo aceptó convertirse en el nuevo director creativo de ropa lista para usar y accesorios de Givenchy.
Aunque al principio pudo haberse mostrado reacio, rápidamente encontró su paso. Voy a hacer por separado un video sobre la historia de Givenchy, pero para los propósitos de este video, solo sepa que Riccardo Tisci fue para Givenchy lo que Christopher Bailey fue para Burberry. No mucha gente lo conocía cuando comenzó en 2005, pero cuando se fue en 2018, era casi sinónimo de la marca. Cuando Riccardo dejó Givenchy, Marco Gabbetti, el hombre que lo había contratado allí, era el CEO recién nombrado de Burberry. Gabbetti necesitaba un nuevo director creativo, y Riccardo estaba de regreso en el mercado. Así se hizo el trato. Riccardo Tisci fue anunciado como el nuevo director creativo de Burberry el 1 de marzo de 2022. No pasó mucho tiempo para que Tisci presentara algunos cambios importantes. Su primera orden del día fue actualizar el icónico logotipo de Burberry con la ayuda de Peter Saville, el artista inglés detrás de la portada del álbum debut de Joy Division, Unknown Pleasures. Riccardo reinventó el logotipo de Burberry para que fuera mucho más moderno. Cuando las marcas ponen a nuevas personas a cargo, es bastante común verlas comenzar con un cambio de marca importante. Algunas veces es porque ven la necesidad de un cambio, y otras veces es porque quieren hacer una declaración. El nuevo logotipo fue un cambio bastante grande, pero el cambio más grande fue la introducción de un nuevo monograma que presentaba un TNB entrelazado, un homenaje a Thomas Burberry. El debut de Tisci con la colección lista para usar de primavera 2019 de Burberry fue una primera impresión increíblemente fuerte. Fusionó sin esfuerzo elementos de la moda tradicional británica con una versión refinada de la estética urbana. Un excelente ejemplo fue una gabardina beige adornada con el nuevo logotipo de Burberry, demostrando la capacidad de Tisci para caminar en la línea entre la moda de lujo y la moda urbana. Por supuesto, algunas de las miradas de Tisci se inclinaban un poco más en cada dirección, pero en general, el consenso fue que había encontrado un punto medio sólido sobre el cual construir. Y eso fue lo que hizo en el transcurso de los siguientes años, creando algunas de las colecciones más visualmente impactantes en la historia de Burberry. Para algunos, su trabajo aún generaba división, pero ese será el caso para cualquier diseñador tan centrado en el cambio y la innovación. En septiembre de 2022, Burberry anunció que Riccardo dejaría su puesto como director creativo. La declaración etiquetó muy claramente esto como su decisión, pero no dice exactamente por qué decidió irse. Por lo que puedo decir, se fue en buenos términos, por lo que parece que fue solo un acuerdo mutuo para separarse al final del día. Supongo que la razón no importa, la única pregunta que la gente realmente quería respuesta era quién lo reemplazaría. En diciembre de 2021, casi un año completo antes de que Riccardo anunciara su salida de Burberry, el diseñador inglés Daniel Lee anunció su salida de Bottega Veneta. A los efectos de este vídeo, es importante saber que Daniel Lee dio un giro completo a Bottega durante años. La marca estaba luchando por capitalizar su identidad como una marca de riqueza sigilosa y, bajo su dirección, se convirtió en uno de los nombres más populares en el mundo de la moda. Este cambio posicionó claramente a Daniel como uno de los diseñadores jóvenes más prometedores de la industria. Cuando dejó Bottega en 2021, la mayoría asumió que se estaba preparando para lanzar su propia marca o unirse a otra casa de moda importante. Esto último resultó ser cierto cuando Daniel fue anunciado como el nuevo director creativo de Burberry. En mi opinión, esta es una de las contrataciones más inteligentes que he visto en cualquier marca en la memoria reciente. Daniel Lee era la persona perfecta para el trabajo, ya que comenzó a retroceder algunos de los cambios que Riccardo había hecho, incluido otro cambio de logotipo. Daniel optó por una fuente más elegante y trajo de vuelta el dispositivo ecuestre, uno de los motivos más icónicos de Burberry. En su colección debut en febrero de 2023, presentó algunos conceptos nuevos, señalando su intención de usar el famoso patrón sin confiar en él como muleta. Su enfoque en una paleta de colores casi sombría conecta los puntos con la moda británica del siglo XX, casi sinónimo de Burberry. Hasta ahora, esta colección es todo lo que tenemos, pero si es una indicación de qué esperar, creo que el futuro será brillante. Esto será bueno para la identidad de marca de Burberry y probablemente también para sus estados financieros. En el pasado, Daniel ha tenido varias piezas tremendamente populares. Si eso se traslada a Burberry, será interesante verlo. Desde su fundación en 1856, Burberry ha luchado con su identidad, pero su reputación por calidad y elegancia ha prevalecido. Con Daniel Lee al frente, Burberry entra en un nuevo capítulo, y es una historia que planeo seguir muy de cerca en los próximos cambios. Si les gustó este video y quieren ver más, asegúrese de darle pulgar arriba y suscribirse. Gracias.